¿No se ahora? No, 4 minutos. Buenas tardes, siendo exactamente las 3 de la tarde con 23 minutos del día 29 de mayo del año 2015 en la sala de audiencias del módulo penal del establecimiento penitenciario de la Capilla Juliaca. Vamos a iniciar esta audiencia en el expediente número 84-2012 de cesación de prisión preventiva. Expediente seguido entre otros en contra de los procesados Andrés Miliano y Caguana Coticona y otros como presuntos autores del delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios o particulares en la modalidad de peculado y en la forma de peculado doloso agravado. La audiencia se desarrolla ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancané, a cargo de la juez María Candelaria Morales Segura, contándose con la asistencia de nuestro especialista judicial de audiencias, el abogado Eber Luque Pampa, dejando constancia que la misma viene siendo registrada en audio para los efectos legales pertinentes. Damos inicio a la acreditación de las partes y de inmediato solicitamos al Ministerio Público inicio esta cuestión. Buenas tardes, señora juez, señor abogado defensor y demás presentes en la audiencia. La Fiscalía Penal de Huancané, representado en esta audiencia por mi persona, René Alfaro Caira Huanca, con celular número 959281206, domicilio procesal El Jirón 6 de agosto, número 210 de la ciudad de Huancané, celular de turno, correo electrónico rcairah@gmail.com, con lo que termina. Muy bien, defensa técnica del procesado. Muy buenas tardes, señor magistrado, representante del Ministerio Público. Persona vez soy abogado Yoshiro William Pérez Zapasa, con número de CAP 3495, con domicilio procesal en el Jirón Elías Aguirre 175, oficina 21, de la ciudad de Juliaca. Número de celular 951-51-5511, correo electrónico yoshiroperez@hotmail.com. Asumo la defensa técnica del señor Zacarías Santamaría Paye, el cual se encuentra presente. Muy bien, vamos a pedirle que se acredite diciéndonos su nombre completo, número de DNI. Señora magistrada, buenas tardes. Señor fiscal de Huancané, buenas tardes. Mi nombre es Zacarías Santamaría Payés, número de DNI 025-50-459. Correcto, muy bien, escuchamos el informe del especialista judicial de audiencias. Si se ha emplazado las demás sujetos, en todo caso disponemos que se notifique con la resolución final a los demás sujetos procesales. Señor juez, buenas tardes, señor fiscal, abogado presente. Debo informar que para esta audiencia se ha cumplido con la notificación a la parte agraviada, al Procurador Público Anticorrupción de Puno, en su correo electrónico, procuraduríaanticorrupciónpuno@hotmail.com. Perfecto. Está notificada la parte agraviada, sin perjuicio de ordenarse la notificación a todos los sujetos procesales con la resolución final que recaiga en este requerimiento, luego evidentemente del debate del estado de la resolución que corresponde. Iniciamos la audiencia, instalamos válidamente la misma, estando presentes los obligados a concurrir a esta audiencia, y de inmediato vamos a solicitarle a la defensa técnica del procesado, tratándose de una cesación de prisión preventiva que proceda a sustentarle, a cuyo efecto le vamos a dar el plazo de 10 minutos, siendo exactamente a las 3 de la tarde con 28 minutos, debe terminar a las 3 de la tarde con 38 minutos. 10 minutos que tiene para poder sustentar este requerimiento. El Ministerio Público tomará como máximo el mismo plazo y una réplica y duplica final de 3 minutos. Empieza la defensa técnica del procesado. Muchas gracias, señor magistrado. Bueno, conforme se tiene la disposición número 2 y la disposición número 6 de fecha 3 de septiembre, se han formulado como imputaciones en contra de mi patrocinado en calidad de cómplice primario por haber cooperado en la apropiación de caudales. Estamos hablando de la suma de 984.000 nuevos soles. Esto a través del manejo del CIAS, que estuvo a disposición y en su oficina contable ubicada en el Jirón Moquegua, número 1268 de la ciudad de Juliaca, donde se efectuaban las operaciones del compromiso de vengado y girado, para que así se haga la admisión de los cheques para las proveedoras Silvia Arapa Cahuina, Guillermina Gotito de Flores, Magali Ruth Apazo Choque, por concepto de trabajo realizado por la obra de mejoramiento de principales caminos vecinales de Tarasco. Como el Ministerio Público, como también su Judicaturía, señor magistrada, se habla con respecto de los comprobantes de pago efectuados a nombre de las proveedoras que ya mencioné. Bueno, documentos que
documentos públicos que fueron falsificados parcialmente, como es la firma y sello del gerente municipal Fernando Salcedo Umpiri, conforme se acredita en el informe pericial grafotécnico número 069-2003. Documentos que fueron usados por los procesados para sustentar los presuntos gastos de traslado de material agregado efectuado por la procesada Magali Ruth Apaza Choque, causando así un perjuicio patrimonial al Estado al permitir el desembolso de dichos montos. En el transcurso de la investigación, el cual se ha concluido, se ha recogido una serie de elementos de convicción a través de actos de investigación practicados que han permitido establecer una situación distinta al que existía al momento de dictar la prisión preventiva, que hace viable y atendible al pedido de cesación de esta medida o de esta medida de coerción personal, a fin de que sea variada a una menos gravosa en atención a los fundamentos que voy a pasar a exponer. Conforme se tiene a los antecedentes contenidos en la carpeta fiscal, se puede observar que de los elementos de convicción que estimaba la vinculación de mi patrocinado en cuanto a la apropiación, y sindicado también como cómplice primario en el delito del uso y también por el delito de uso y del documento público falso, como coautor, son el acta de allanamiento de fecha 29 de agosto del 2012, el acta de concesión fiscal de fecha 3 de septiembre del 2012 y la declaración de Bernardino Estofanero Gutiérrez y su respectiva ampliación, como también copia de la carta número 001 2012 de fecha 12 de octubre del 2012, en la cual contiene la declaración de Sebastián Vilca Quispe de fecha 25 de octubre del 2012. Declaración, y de esta persona es la que voy a entrar a tallar mayormente, es de la señorita Elizabeth Quisocala Chura. Declaración de Janet Flores Porto, declaración de Silvia Arapa Cahuina, declaración de Guillermo Navarro Velázquez, declaración ampliatoria de Elizabeth Quisocala Chura y declaración de Heraclio Quispe Apaza, declaración de Sebastián Vilca y las declaraciones testimoniales y la transcripción de un audio de resolución alcaldía 105-2011 de fecha 11. Considerando lo descrito precedentemente, los únicos elementos de cargo en lo fundamental y lo sustantivo con respecto a mi patrocinado son las declaraciones de los trabajadores de la Municipalidad de Taraco y terceros extranjeros, quienes por obvias y evidentes razones han declarado que el único responsable de la apropiación del dinero es mi patrocinado, la cual evidentemente tendría coherencia y lógica como argumento, pero de esas personas en el momento de para su defensa, dado que nunca iban a manifestar que eran ellos directamente partícipes del autor, como partícipes del delito que se está investigando, como autores, coautores, cómplices, o entre otros aspectos. Apelando este razonamiento, señora magistrada, el simple sentido común y jurídicamente al derecho de no autoincriminación como garantía de toda persona que puede ser considerada imputada, entonces, lo que se debe valorarse, señora magistrada, es lo siguiente, como nueva prueba. Mediante resolución de alcaldía, la número 065-2011, de fecha 1 de marzo de 2011, suscrito por el señor Andrés Miliano Incahuanaco, alcalde de la Municipalidad de Taraco, se resolvió designar a la señorita Elizabeth Quisocala Chura como registradora del CIAF de la Municipalidad de Taraco, como también le otorga también funciones de realizar ¿qué? Afectaciones presupuestales, como también el compromiso de vengado girado de documentos sustentatorios, elaborar a través del sistema CIAF el calendario mensual, trimestral de gastos e ingresos, realizar afectaciones y las modificaciones para la ejecución del gasto y calendario de compromiso en forma mensual y sus ampliaciones, y entregar todos los documentos al tesorero para el pago de las diferentes proveedoras para otros servicios, y también recordar que ella, mediante esa resolución, es la encargada del manejo del CIAF, únicamente. Puesto que la data del CIAF fue entregada en una laptop a esta persona, juntamente con el señor o con el contador Néstor Quispe Vilca.
los cuales quedan autorizados también mediante dicho documento el gerente municipal, la tesorera y el responsable del acceso del CIAF. En otras palabras, la señorita Elizabeth Quisocal. Nótese que objetivamente se está demostrando que mi patrocinado en ningún momento estaba formalmente o con un documento amparado con respecto del manejo del CIAF. Entonces, la única exclusividad de ese manejo lo tenía la señorita Elizabeth Quiscarachura por órdenes del señor alcalde, estoy hablando del señor Andrés Caguanaco Ticón. Mediante resolución de alcaldía la 011-2012 de fecha 4 de enero del 2012, suscrito también por el alcalde señor Andrés Caguanaco Ticona, se resolvió y se ratifica en designar nuevamente a la señorita Elizabeth Quiscarachura, nuevamente, como encargada del CIAF también, con las mismas funciones atribuidas con la resolución anterior que ya pasé a exponer, tanto también como con el gerente municipal y tesorero. Dicho de esta forma, también está acreditado que para el año 2012 no tenía ningún encargo o atribución para el manejo del CIAF ni patrocinado, por lo que las responsabilidades por parte de mi patrocinado con respecto al manejo del CIAF nunca han sido acreditados de manera objetiva o en todo caso mediante un documento a mi patrocinado. Estoy hablando del señor Zacarías Santamaría Valle. Bueno, entonces, bajo estos antecedentes, carecía de relevancia fáctica que el aporte de valoración probatoria en esta etapa del proceso penal para mantener y sostener la medida coercitiva personal de prisión preventiva se ha sustentado mediante el acta de allanamiento de fecha 29 de agosto del 2012, realizada en la oficina de enlace de la Municipalidad de Taraco. Hablo del Girón Moquegua 1268 de la ciudad de Quillota, porque en ese momento lo que se corroboró, lo que se encontró fueron documentos relacionados a la Municipalidad de Taraco, dado que ahí funcionaba dicha oficina de enlace y que fue autorizado oportunamente por autoridades municipales. Entonces, es por ello que se encontró, en el momento del allanamiento se encontró a la señorita Elizabeth Quiscarachura conjuntamente con la señorita Janet Flores Porto, trabajadoras del municipio de Taraco, quienes evidentemente al estar ausentes se desprendieron de toda responsabilidad y que indicaron que todo lo que se encontraba en hilo de documentación indicaba pues que era de mi patrocinado, el señor Zacarías Santamaría Valle. Le atribuyeron toda responsabilidad. Entonces, asimismo, todos los comprobantes de pago, documentación relacionada con respecto a la obra del mejoramiento de caminos vecinales de Taraco, no tenían la firma de mi patrocinado, por lo que no se le puede atribuir una responsabilidad, porque los documentos que se elaboraron cuando se han realizado ya no estaban en el ejercicio de sus funciones, y cuya emisión fue realizada por otros funcionarios, desconociendo si se haya pagado o comprometido el pago del sistema o si se haya afectado mediante el CIAF. Además, nótese que cuando se realizó la verificación fiscal en el escritorio de mi patrocinado, no se encontró ningún tipo de documento relacionado con la investigación que se está realizando. Entonces, lo que permite acreditar con certeza, señora magistrada, que mi patrocinado no tenía ningún interés directo y personal para custodiar u ocultar la documentación relacionada a la obra de mejoramientos de caminos vecinales de Taraco, de donde lamentablemente otros funcionarios se aprovecharon o se apropiaron de dichos caudales. Otro elemento que debe valorarse es de la documentación contable administrativa que se encontró en la oficina de enlace. Es porque luego de la renuncia de mi patrocinado a cargo en el cargo de contador, era porque se tenía que hacer la correspondiente entrega de la documentación al alcalde de la Municipalidad de Taraco, como también lo estaba realizando la encargada del CIAF, como se menciona en el acta de allanamiento de fecha 29 de agosto del 2002. Lo que vale decir es que en ningún momento la intención era de que esta oficina se haga o se realice actos ilícitos. Entonces, en ese orden de ideas, señora magistrada, es que en fecha 20 de agosto del 2012, mi patrocinado realiza la primera entrega de la documentación contable, el 20 de agosto, relacionados con su trabajo.
y que se encontraba en su poder, dado que de documentos de enero a diciembre de 2011 y de enero a junio de 2012, lo cual le correspondía hasta la fecha lo que laboró mi patrocinado como contador en la Municipalidad de Taraco, no teniendo responsabilidad sobre la documentación posterior, la cual era competencia pero de otros encargados. Ahora, en cuanto a los sistemas administrativos de la administración pública, hablo del área de tesorería, abastecimientos, entre otros, parte o se inicia desde el momento de que una persona, hay que entender esto, parte o se inicia desde el momento de que una persona asume el cargo de servidor funcionario. Esto se acredita a través del acto administrativo, por lo que no se le puede atribuir la responsabilidad de los hechos a mi patrocinado, dado que a posterioridad mi patrocinado realizó o no se encontraba o dejó de trabajar o de laborar en la municipalidad de Taraco. Entonces, ahora para bien afirmar la tesis en cuanto con respecto a la fecha 16 de julio de 2012, el señor Andrés Incahuanaco Ticona emitió la carta de autorización dirigido a la señorita Elizabeth Isocalachura, a quienes en su condición, en ese entonces, con documento que en realidad le encarga como registradora y la que puede afectar con respecto al canon minero, la señorita Elizabeth Isocalachura autorizó el pago para los diferentes proveedores de bienes y servicios, entre las cuales se encontraban pues las proveedoras como es la señorita Magali Ruth Apaja Choque, Guillermo Agotizo de Flores, Silvia Arapa Cahuina, y esto es con respecto de la obra de caminos vecinales de Taraco. Entonces, todos estos elementos de comisión sirvieron pues para dictar la prisión preventiva. Básicamente estaban relacionados por el delito de peculado por apropiación. Sin embargo, hasta la actualidad y hasta la fecha, respecto al delito de uso público falso, específicamente al uso de comprobantes de pago a favor de Magali Ruda Paz Choque, que se encontraron en la oficina de enlace, no se puede atribuir la responsabilidad por hechos que no tienen un sustento fáctico, en el sentido de que haya sido mi patrocinado el que haya utilizado dichos documentos para perjudicar el patrimonio del Estado, porque como se ha argumentado sostenidamente, dichos documentos o los documentos no llevan la firma de mi patrocinado. Entonces, en resumen, mediante la resolución de alcaldía fue ratificada la señorita encargada, la señorita Elizabeth Isocalachura, pese a de que no se han cumplido por diferentes áreas que yo le... ¿Qué, doctora? Bueno. Respecto a la documentación que decía la señorita Elizabeth Isocalachura, ¿qué pasaba con ella? Ya, doctora, en acá lo que quiero dar a entender es de que a la señorita Elizabeth Isocalachura se le ha ratificado y que tenía conocimiento y que era la única responsable. Debo entender en todo caso que la teoría del caso de ustedes es que la señorita Elizabeth Isocalachura era quien manejaba el FIMA. La única que manejaba. Mediante la resolución que emitió el señor Andrés Incahuanaco Ticona. Entonces, lo que quisiera dar a entender, señora magistrada, dado que ya el tiempo se me está acabando, es con respecto de que mi patrocinado, aparte de las resoluciones que se está presentando en el cese, y obviamente que en ahí claramente y obviamente que el Ministerio Público no presentó y no se investigó con respecto a de que quién tenía el acceso y quién era el directo responsable de la clave del CIAF, era la señorita Elizabeth Isocalachura. Entonces, eso lo están acreditando ustedes con las resoluciones y documentos, la carta del alcalde y las dos resoluciones con las que la ratifica. Correcto, pero debemos recordar, doctora, que quien afectó con respecto de la obra del mejoramiento de caminos fue por orden del señor Andrés Incahuanaco Ticona, y el informe que realizó para el pago respectivo, o sea, para las proveedoras, fue también por la misma Elizabeth Isocalachura, en la cual también se obra también en el escrito de cese de prisión preventiva, en la cual la misma señorita Elizabeth Isocalachura, por órdenes del señor Andrés Incahuanaco Ticona,
autorizado el pago para diversas obras, incluido todavía para la obra de mejoramiento de caminos vecinales. Entonces, en acá, doctora, lo que quiero entrar a detallar es de que en acá directamente no va a indicar también la señorita Elizabeth Isocala de que mi patrocinado, o sea, por mi patrocinado, ha recibido órdenes para afectar lo que es el presupuesto de la municipalidad. Ya, entonces también la señorita Elizabeth Isocala sabe muy bien que mediante el MOF también no va a venir a indicar también de que, obviamente que acá en el artículo 93, con respecto a la ley de los pobladores, indican acá claramente en el artículo 93 que mi patrocinado no tiene mando sobre el personal. Entonces, que no venga a indicar también la señorita Elizabeth Isocala de que mi patrocinado le ha indicado a la señorita Elizabeth que afecte lo que es el presupuesto mediante el CIAF. En acá, con la documentación presentada, el que le ha ordenado directamente es el señor Andrés Incahuana Coticona. Y la señorita Elizabeth, mediante el informe, menciona e indica de que se está afectándose para que así se realice los pagos correspondientes a las proveedoras. Pero ojo, doctora, lo último que quisiera acotar es con respecto de que si estos comprobantes de pago, y a pesar, doctora, de que no se encuentran ahí la firma de mi patrocinado, en otras palabras, que no ha pasado por área de contabilidad, porque está en blanco, doctora, el tesorero debió por lo menos advertir de que no se encontraba o de que faltaban en ahí los vistos buenos por parte de el área de contabilidad. ¿Los han presentado ustedes? Obra, doctora, en la carpeta. Sí, pues, yo me acuerdo porque ya hemos hecho una audiencia donde ustedes hablan sobre esos documentos que no tenían la firma de ninguna persona, excepto alguna que otra firma. Correcto, doctora, pero de todas formas... Ya, eso está, y eso lo presentan ustedes en copia legalizada notarialmente. Eso lo presenta su defensa técnica. ¿No, señor Santamaría? Ya está. Muy bien. Eso. ¿Algo más, doctor? Bueno, doctora. Entonces, doctora, bajo estos argumentos, doctora, solicito que se aclare fundada con respecto al cese de tesorería para mi patrocinador. A ver, Ministerio Público, lo escuchamos. Realmente, señora juez, solicitaría que se corra traslado esta nueva prueba documental que ha presentado el diputado Zacarías. No está en la carpeta fiscal. Bueno, aquí nosotros lo que tenemos a la vista para hacer un control de información, que ha anexado a su requerimiento de cesación de prisión preventiva básicamente la resolución de alcaldía 65-2011, que es la que designa a la señorita Isocala Chura como encargada del manejo del CIAF, la resolución 11-2012, que ratifica y designa nuevamente a la señora Elizabeth Isocala como encargada del CIAF, Sistema Integrado de Administración Financiera, el memorándum 110-2012 dirigido a Ulises Mamani Condori por parte del señor Incahuana Coticona de fecha 18 de junio del 2012, que se le encarga asumir, encargado del área de contabilidad de la Municipalidad Distrital de Tarapo a partir de la fecha, la resolución de alcaldía 155-2012 que designa al señor Ulises Mamani Condori como encargado del área de contabilidad de la Municipalidad Distrital, tiene fecha de resolución 19 de junio, el acta de entrega de documentos contables de la Municipalidad Distrital de Taraco que hace el señor Santamaría Paya al señor Ulises Mamani Condori, encargado del área de contabilidad. Esta tiene fecha el día 20 de agosto del año 2012. La resolución de alcaldía número 25-2012 que designa a Bernardino Estofanero Gutiérrez como encargado de planificación y presupuesto, señalando que actualmente él se encargaba, o en ese momento se encargaba de ser tesorero de la municipalidad. Señala que el manejo y custodia de la data del CIAF es a cargo de la encargada del CIAF, gerente municipal y tesorero bajo responsabilidad, y que jerárquicamente la CIAFista o la encargada del CIAF depende del gerente municipal, tesorero. La carta de autorización que está firmada aparentemente por el señor Andrés Miliano Incahuana Coticona, que se dirige a la señora Elizabeth Isocala Chura, autorizándole el pago a proveedores. En el caso de Magali Ruda Pasachoque hay un pago por 258.000 soles
en relación a Guillermina Huaquiste Flores 512.000 soles y en favor de Silvia Arapa Cahuina 196.000. Esos son los documentos que debo entender que se encuentran ya en la carpeta fiscal. Pero lo que yo quiero verificar si son originales o están legalizadas y con qué fecha, doctora. Legalizados con fecha 8 de enero del año 2015 por el notario Jorge Gutiérrez Díaz, pero se lo ponemos a la vista en todo caso. Señora juez, esta es la prueba de que estas documentales legalizadas con fecha 8 de enero del año 2015, presentadas como nueva prueba para desvirtuar los cargos formulados en contra del imputado, es que sigue manteniendo la documentación en su poder. La Fiscalía, de manera reiterada, ha solicitado toda la documentación respecto de la obra de los caminos vecinales a la Municipalidad de Taraco. Sin embargo, nos ha respondido de manera reiterada que no existen. Además, doctora... ¿Estos documentos no están en la carpeta fiscal, doctor? Sí están, pero doctora, nosotros queríamos los originales. Ah, ya. Y acá aparecen copias certificadas. En copia certificada. Ah, ya, se entiende. Asimismo, señora juez, se ha fortalecido los cargos que se ha formulado en contra del mencionado acusado, por cuanto no solamente son declaraciones de los trabajadores de la Municipalidad de Taraco, también tenemos la declaración de Guillermo Navarro Velázquez, que tiene la función de brindar asistencia técnica en el CIAF. El señor es representante del Ministerio de Economía y Finanzas y ha indicado de que las veces que efectuaba las actualizaciones del CIAF lo realizaba en la oficina contable de la Municipalidad de Taraco, ubicado en la ciudad de Juliaca, a cargo del del imputado Zacarías Santamaría Payé. También este cargo lo corrobora con la testimonial de Vilma María Vilca Huiza, que ha ganado una licitación para suministrar llantas, e indica que cada vez que tenía que hacer el cobro lo realizaba en la oficina del contador, y este contador le pagaba cuando él quería. Asimismo, la testimonial de Janet Flores Porto, quien ha indicado expresamente que el CIAP se encontraba en la oficina contable del señor Zacarías Santamaría Payé en la ciudad de Juliaca. Heraclio Quispe Apaza es trabajador de la Municipalidad del Distrito de Pusi y ha indicado expresamente que la oficina de enlace funciona en la misma oficina de la Municipalidad del Distrito de Tará, a cargo del imputado Zacarías Santamaría Payé. Siendo esto así, señora juez, no se han desvirtuado los cargos formulados en contra del imputado. Ya con fecha 22 de mayo del presente ya se ha formulado la correspondiente acusación, donde se ha anexado los elementos de condición que corroboran todas las circunstancias. Siendo así esto, doctora, solicito que se declare infundada la cesación, no solamente por no existir nueva prueba, sino que esta es la prueba de que el señor Santamaría Payé sigue manejando la documentación en su poder y va a perturbar en este plazo que tiene 10 días para presentar nueva prueba. En el estadio del juicio oral de la nueva prueba también va a volver a perturbar la actividad probatoria. Por lo tanto, subsisten los cargos formulados por la Fiscalía y no han sido enervados con nueva prueba. Con lo que termino, doctora. Perfecto. 2 minutos finales a cada una de las partes, aunque el Ministerio Público ha tomado menos tiempo del que se le había otorgado. Doctor. Señora magistrada, simplemente alegar más que en la presente investigación en contra de mi patrocinado no se ha encontrado ningún documento fehaciente, objetivo, en la cual pues se le esté vinculando a mi patrocinado con respecto del manejo
de la clave del CIAF, o también para que pueda afectar con respecto al presupuesto de la Municipalidad de Taraco. Pero como se está presentándose, doctora, en acá la única persona que tenía dicho acceso y mediante documentación fue la señorita Elizabeth Quisocala Chura, a previa orden del señor ex alcalde Andrés Incahuanaco Ticona, por lo cual dicho manejo, recordemos, señora magistrada, que para la clave del CIAF no lo puede tener cualquier persona. Recordemos muy bien que para la entrada, para el sistema, es bajo responsabilidad civil y penal, por lo cual se tiene que meditar en ese aspecto, señora magistrada, con respecto al grado de participación como también de mi patrocinado, señor Zacarías. Claro, la diferencia es que la señorita Quisocala no está dentro de este proceso, que de advertirse responsabilidad seguramente este mismo despacho solicitará la apertura de investigaciones, pero su patrocinado sí se encuentra comprendido en condición de cómplice primario, ¿no? Esa es la diferencia. Correcto. ¿Sí? Correcto. Fiscalía, ¿algo más? Puede ser, señora juez, que en lo formal, así documentadamente, que ni siquiera está el original en la municipalidad y podemos pensar muchas cosas, que continúa el concierto. En lo formal puede ser que a la señorita Elizabeth Quisocala Chura se le ha encargado como registradora del CIAF, pero en la práctica quien manejaba todo el CIAF es el imputado Zacarías Santamaría Payé, por lo que, señora juez, ratifico mi pretensión que se declare infundada la cesación de prisión. Por lo que perfecto, control internacional, la propia defensa técnica. Este despacho procede a dictar prisión preventiva en contra de su patrocinado con fecha 19 de noviembre del año 2013. ¿Sí? Correcto. Una apelación que se va hasta diciembre. Los oficios que recién se giran una vez que quedó consentido. Y entiendo que su patrocinado ha sido capturado el 30 de junio del año 2014. ¿Sí? Y se le ha otorgado un plazo de prisión preventiva de 12 meses. ¿Sí? Es decir, desde la fecha de ubicación del 30 de junio hasta por 12 meses. Siendo que además este es un proceso de declarado complejo, ¿no? Es decir, su patrocinado ha sido intervenido luego de 6 meses, ¿no? Más o menos. Sí. Correcto, perfecto. Muy bien, ese es el control de información. Bueno, procedemos a dictar ya en este estadio procesal la resolución que corresponde conforme al Estado, que es la resolución número 3-2015, Julia Cala Capilla, 29 de mayo del año 2015. Visto se dio registro en audio la sustentación oral en acto de audiencia pública de este requerimiento de cesación de prisión preventiva, formulado por la defensa técnica de Zacarías Santamaría Payé, respecto al cual se pide la cesación de esta medida de coerción procesal, argumentando la existencia de nuevos elementos de convicción que por lo demás han sido agregados a su requerimiento en copia legalizada notarialmente el fecha 8 de junio del año 2015, señalando que estos documentos en concreto acreditarían básicamente que el manejo del CIA, instrumento que sirvió en todo caso para realizar los desembolsos a favor de las proveedoras y por tanto en todo caso la salida de este monto de dinero del Estado hacia particulares quienes se habrían beneficiado, se habría dado en todo caso en concierto entre la encargada del CIAF, Elizabeth Quisocala Chura, en concierto con el alcalde Emiliano Incahuanaco Ticona, y que su patrocinado no tendría responsabilidad alguna en los hechos en materia de imputación, mucho menos porque no se ha encontrado documento que acredite que él manejaba este CIAF. Además del análisis de los elementos de convicción que he señalado, señalando respecto al delito de uso de documento público falso que no existen tampoco imputación fáctica ni elementos de convicción que sustenten este extremo. A su turno, la defensa, en este caso el Ministerio Público, lo primero que objeta es que estos documentos que son anexados a su requerimiento por parte de la defensa técnica del procesado
que sí obran aquí en documentos certificados o legalizados notarialmente, no obran así en la carpeta fiscal, ya que solamente existen copias, lo que acreditaría una vez más que la documentación original que se ha reiterado o se ha solicitado de manera reiterada por parte del Ministerio Público a la Municipalidad de Taraco no está en poder de esta municipalidad, pero sí estaría en poder del propio procesado, lo que acredita la intencionalidad de seguir perturbando la actividad probatoria. Señala además que con esto se han fortalecido los cargos y que actualmente se encuentra ya introducido un requerimiento, en este caso acusatorio, respecto al cual efectivamente se tiene, además de las declaraciones iniciales que han sido cuestionadas por la defensa técnica, la declaración del señor Navarro Velázquez, el mismo que sería un experto en el control de los sistemas del CIA de la ciudad de Lima, quien habría declarado que el control, la actualización del sistema CIA para la Municipalidad de Taraco lo realizaba en Juliaca en la oficina del señor Zacarías Santamaría Paye y se entendía con esta persona. La declaración de la señora Vilca Huiza, quien señala que ella habría ganado algunos procesos, entendemos, de adquisición de llantas específicamente, y que ella se entendía para los cobros directamente con el contador, el señor Zacarías Santamaría Paye. La señora Janet Flores Porto, quien señala también que esta oficina, el CIA, funcionaba en la oficina contable del señor Zacarías Santamaría Paye. Por otro lado, la declaración de la persona de Heraclio Quispe Apaza, quien sería trabajador de la Municipalidad Distrital de Pusi, el mismo que habría señalado que la oficina de enlace, tanto de Pusi como de Taraco, funcionaba y estaba a cargo, en todo caso, del contador, el señor Zacarías Santamaría Paye, que debe tomarse en cuenta que han existido documentos que han sido introducidos por el procesado y que no han podido ser recabados oficialmente por el Ministerio Público, ya que la municipalidad ha reiterado que no son existentes en sus archivos. Entre otros argumentos que han quedado registrados en audio, por lo que solicita se declare infundado este pedido, considerando primero. En principio debemos señalar que la cesación de prisión preventiva efectivamente es una forma de tutela de derecho, conforme señalan nuestros tratadistas, teniendo un criterio uniforme en relación a ello. ¿Qué implica y qué se requiere además conforme a las reglas de esta forma de tutela de derecho, que por lo demás está básicamente prevista en el artículo 283 del Código Procesal Penal? Establece que esta cesación, esta forma de tutela de derecho procede cuando existen nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no existieron los motivos que determinaron la imposición de la prisión preventiva y resulte necesario variar la medida por una menos gravosa, que puede ser la comparecencia con restricciones o la comparecencia simple. Es decir, hace referencia a nuevos elementos de convicción que puedan desvirtuar aquellos que sirvieron para dictar la prisión preventiva. Segundo, en el caso de autos, como antecedentes tenemos, y como ya habíamos hecho el control de información en esta audiencia, que se dicta prisión preventiva en contra del señor Zacarías Santamaría Paye, con fecha 19 de noviembre del año 2013. Resolución que, por cierto, fue materia de apelación por parte de los abogados de libre elección del señor Santamaría Paye y fue confirmada por la Superior Sala con fecha 3 de enero del 2014, conforme así aparece del cuaderno de prisión preventiva, básicamente a folios 339 y siguientes, en todos sus extremos, incluso en relación al plazo de 12 meses que se dictó en su contra. Se tiene por lo demás que esta prisión preventiva se ejecuta recién luego de la ubicación y captura del señor Santamaría Paye, ocurrido con fecha 30 de junio del año 2014, es decir, el año pasado, fecha en la que recién se ejecuta y se dispone el internamiento del procesado en este establecimiento penitenciario. En efecto, como lo ha señalado la defensa técnica, y vamos a analizarlo, los argumentos de la prisión preventiva, entre otros, era la propia declaración de la señorita, o fundamentalmente de la señorita Elizabeth Pizocala, quien señaló que quien tenía el manejo del CIEF era el señor Santamaría Paye. Extremo que tenemos que contrastar porque es el único elemento de convicción, por lo demás cuestionado a través de esta cesación de prisión preventiva, con los nuevos elementos de convicción que nos trae para el análisis la defensa técnica del mismo. Tercero, en relación a estos nuevos elementos, se advierte en principio que en efecto el señor Santamaría Paye, a través de su defensa técnica, nos ha precisado lo siguiente.
que si bien se le dictó prisión preventiva a mérito de la declaración de la señora Elizabeth Quizocala Chura, esta declaración de testigos tiene que ser analizada teniendo en cuenta que cualquier persona que pudiera verse afectada con su autoincriminación tiene el derecho, inclusive entendemos, de mentir o guardar silencio. Que en el caso de Autos, la señorita en concreto, y eso es lo que hemos podido sacar de los argumentos, sería la directa responsable y por tanto ella habría evadido su responsabilidad indicando directamente al señor Santamaría Palle. Como prueba de que ella es la directa responsable, se han presentado los siguientes documentos que tienen que ser evaluados por este despacho, como vuelvo a repetir, todos en copia legalizada notarialmente de fecha 8 de enero del 2015. ¿Cuáles son estos documentos? Fundamentalmente, la resolución de alcaldía número 65 del 1 de marzo del 2011, a través del cual se designa a la señora Elizabeth Quizocala Chura como encargada del CIA. Además, la resolución de alcaldía 11-2012 del 4 de enero del año 2012, que ratifica y designa nuevamente, entendemos para este periodo presupuestal, a la señorita Elizabeth Quizocala Chura como directa encargada del CIA, señalándose en esta última resolución cuáles son las funciones que debería cumplir, entre otras las afectaciones presupuestales en las etapas que corresponda, elaborar a través del CIAP el calendario mensual de gastos e ingresos, realizar afectaciones presupuestales y modificaciones para la ejecución del gasto y entregar los documentos al tesorero para el pago de diferentes proveedores, bienes y servicios. Señalando además que se encuentra bajo responsabilidad también o jerárquicamente dependiente del gerente municipal. Se tiene por otro lado que nos ha presentado un memorándum que designa en el cargo a Ulises Mamani Condori, extremo que no ha sido sustentado o por lo menos materia de debate, que entendemos que con esto querría acreditar que desde el 18 de junio este señor Mamani Condori sería el nuevo contador de la municipalidad del año 2002. La resolución de alcaldía del 19 de junio se refrenda a este extremo y el acta de entrega de documentos contables a la Municipalidad Distrital de Taraco, realizado entre el señor Zacarías Santamaría Palle y Ulises Mamani Condori con fecha 20 de agosto del año 2012. Detallando algunos anillados, en realidad todos anillados, en el número de 1, 2, 3, 4, 5. Aproximadamente 12 a 13 anillados que le entrega directamente el nuevo contador Ulises Mamani Condori con fecha 20 de agosto del año 2012. Y la resolución de alcaldía 25-2012 que se designa a Bernardino Estafanero Gutiérrez como encargado de planificación y presupuesto, el mismo que se habría desempeñado como tesorero de la municipalidad, así como la famosa carta de autorización dirigida por el alcalde Elizabeth Quizocala Chura, en el cual le pide, en todo caso, o le comunica, le pide que se sirva a afectar al CIAP conforme a sus funciones, las órdenes para los pagos a diferentes proveedores, entre otros los órdenes de servicio girados a favor de Magali Ruth Apazachoque, Guillermina o Guillerma Bautista de Flores y Silvia Arapa Cahuina, en las sumas de 258.000 soles, 512.000 y algo más soles y 196.950 nuevos soles, todo que tendría que ser en todo caso afectado a el rubro o a la obra mejoramiento de caminos vecinales de Taraco conforme aparece de este documento. En realidad, en principio, y lo que debemos señalar básicamente, como lo ha precisado también la defensa técnica de este procesado, es de que la imputación actual pendiente en contra de su patrocinado, es decir, del señor Santamaría Palle, en condición de cómplice primario, que él cooperó para la apropiación de caudales en la suma de 984.156 nuevos soles, a través del manejo del CIAF que estuvo a su disposición en la oficina contable ubicada en el Girón Moquegua 1268 de la ciudad de Juliaca, donde habría efectuado operaciones de compromiso de vengado y girado, así como la emisión de cheques a favor de las proveedoras Silvia Arapa Cahuina, Guillermina Huesiste de Flores y Magali Ruth Apazachoque, por el concepto de trabajos realizados, alquiler de maquinarios, entre otros, valiéndose para ello, en algunos casos de facturas presuntamente emitidas por las proveedoras, hasta el uso de documentos comprobantes de pago falsos para justificar el CIEF, así como la emisión de cheque correspondiente para las proveedoras, para luego recurrir ante la persona de Sebastián Vilcaquispe, conjuntamente con Andrés Miliano y Cabanaco Ticona, para la suscripción de cheques. Que este además era suplente, que ya no tenía relación con la municipalidad distrital de Taraco.
Esta es la imputación en concreto, que como podemos ver, la prisión preventiva es una medida cautelar que se dicta durante la investigación preparatoria. En este caso, se dicta y se peticiona en el año 2013. Estamos en el año 2015, donde entendemos ya concluido la investigación preparatoria y el Ministerio Público ya tiene una teoría del caso o una imputación objetiva necesaria perfectamente armada como resultado de las investigaciones preparatorias que se han ido efectuando. Quinto, en relación a estos nuevos elementos de convicción, ¿cómo desvirtúan esta imputación que ya tiene formulada el Ministerio Público en etapa intermedia? ¿Y en qué medida afectan estos elementos de convicción los presupuestos que sirvieron para dictar la medida de prisión preventiva? En principio debemos señalar que la norma, y tratándose de delitos contra la administración pública, especialmente los delitos de corrupción, los delitos de peculado y otros, que afectan en todo caso la correcta administración de administración pública, así como en el caso del peculado también hay una afectación directa al patrimonio del Estado, tienen que ver con acciones que se realizan generalmente de manera clandestina o por lo menos ocultas a efectos de evitar la determinación de responsabilidades a posterior. Se señala por parte de la doctrina que, por ejemplo, cualquier pedido de coima no va a estar documentada, ni va a existir firmas o recibos que puedan sustentar la misma, porque por la naturaleza estos delitos son delitos clandestinos, que van a evitar en todo caso dejar rastros o pruebas que puedan ser tomados en cuenta para llegar a la verdad. En el caso del peculado y tratándose de un cómplice primario, aquí debemos aclarar que en principio, tratándose de un cómplice primario, no requeriría inclusive que sea necesaria la condición de servidor o funcionario público, porque entendemos que los cómplices primarios son generalmente los extraneos quienes han tenido determinada participación para lograr el cometido del funcionario o del servidor público, en este caso el autor, el señor Miliano Incahuanaco Ticona. Sin embargo, ¿cuál es la imputación en concreto? La imputación en concreto no es que el señor en condición pues de contador manejaba el CIA formalmente. La imputación es de que si bien formalmente existían otras personas que manejaban el Sistema Integrado de Administración o el CIAF y que podían y tenían el acceso en todo caso a las claves del CIAF para el manejo de las cuentas de la municipalidad, esto a través del sistema oficial que tiene el Estado en cuanto al manejo de estas cuentas, es de que el señor sí en la práctica continuaba manejando el CIAF a pesar de haber concluido incluso sus funciones en junio del año 2012. Prueba de ello, y esto no ha sido rebatido ni cuestionado por su defensa técnica, excepto la declaración de la señora, en este caso Quisocala Chura, Elizabeth Quisocala Chura, es la existencia de otras declaraciones testimoniales, pero más allá de las declaraciones testimoniales, lo trascendente e importante de estos elementos de convicción como son el acta de allanamiento, el acta de incautación de documentos en la oficina del señor, es de que en su oficina particular por lo demás, no es una oficina alquilada por la Municipalidad Distrital de Taraco, se encuentra senda documentación tanto de la Municipalidad Distrital de Taraco como de la Municipalidad Distrital de Pusi. Dando cuenta en ese acto las personas que trabajaban en este lugar, que ellos lo hacían bajo las órdenes del contador, del señor, en este caso Zacarías Santamaría Paye, quien conocía el manejo adecuado de estos sistemas del CIE. Prueba de ello tenemos básicamente que el señor Navarro Velázquez, que es una persona ajena al entorno de los procesados y testigos, que sería un funcionario de Lima que venía a actualizar este sistema, declara que estas actualizaciones las realizaba en la oficina del señor Santamaría Paye, pero además se entendía con esta persona como el presunto responsable del manejo del CIE. Para mayor abundamiento, tenemos otra declaración de una proveedora que también es ajena a esta relación o a los procesados, la señora Dilma Vilca Huiza, quien había ganado pues un proceso de adquisición por el tema de llantas, quien ella realizaba sus pedidos, cobros y demás en la oficina del señor Santamaría Paye, dando cuenta inclusive que esta persona le pagaría cuando él tomaba la decisión de pagarle, generándole cierta incomodidad. Y finalmente pues las declaraciones que existen en otro proceso que existe, que tiene relación probablemente con este, en el cual también está inmerso, entendemos, el señor Santamaría Paye, que es en el caso Pusi. Dentro de este caso tenemos al señor Heraclio Quispe Paza, trabajador de la Municipalidad Distrital de Pusi, dando cuenta de que la oficina contable personal del señor Santamaría Paye sirvía como oficina de enlace tanto de la Municipalidad Distrital de Taraco como de la Municipalidad Distrital de Pusi. Extremo
que evidencia por lo menos que existía en esa oficina, y por las razones que en algún momento se dijo en la audiencia de prisión preventiva, que no existía internet en la localidad de Taraco y otros, se tiene la evidencia de que es en esa oficina contable que dirigía y manejaba el señor Santamaría Paye donde se manejaban estos sistemas, más allá de que en la forma se haya designado a otras personas como encargadas del manejo. Es evidente que este manejo que tenían formal y la responsabilidad que tienen estas personas formalmente no puede evadirse ni puede anularse por la responsabilidad o participación del procesado Santamaría Paye, por lo que seguramente en etapa intermedia de determinarse que existen estos elementos de convicción, habrá que solicitar las acciones correspondientes contra quienes formalmente eran los responsables del manejo del sistema y otros. Sexto, es necesario señalar además que efectivamente uno de los cuestionamientos que se ha ido haciendo a través de estas audiencias que se han tenido de cesación de prisión preventiva e incluso discusión en la etapa intermedia, una etapa intermedia que terminó, una etapa intermedia anterior que terminó declarando o disponiéndose una investigación suplementaria como producto del pronunciamiento sobre un pedido de sobreseguimiento que iba a contener un requerimiento mixto, se determinó que el señor Santamaría Paye inclusive mantenía aún documentación en su poder, porque era el único que estaba aportando estos documentos al proceso en copias legalizadas notarialmente, cuando estos documentos no existen formalmente en la Municipalidad Distrital de Taraco, quien de manera reiterada ha dado cuenta que los mismos no se encuentran en su poder. La observación del Ministerio Público es valedera en torno a que persistiría incluso este peligro de obstaculización, porque si se trata de ello, es evidente que al levantar esta medida restrictiva de derechos, se le daría mayor facilidad al procesado Santamaría Paye para que pueda en todo caso entorpecer incluso la acción de la justicia en etapa probatoria, ya que estos documentos que son presentados en firma legalizada o con firma notarialmente legalizados dan cuenta de que quien tendría en su poder los originales por mandato de la propia ley de los notarios que están obligados a tener el documento original a la vista sería el propio señor Santamaría Paye. Lo contrario, estaríamos hablando del incumplimiento de funciones por parte del notario que legalizó, en todo caso, si fuera esa la teoría del caso de la defensa, legalizó documentos que no estaban en originales. Para mayor abundamiento, respecto a la resolución de alcaldía 65-2011, se tiene que la certificación notarial dice lo siguiente: certifico que la presente copia fotostática es una reproducción exacta del documento original que he tenido a la vista, al que me remito en caso necesario. Esto con fecha 8 de enero del año 2015, cuando el Ministerio Público incluso ha reiterado, y como lo hemos visto en otras audiencias, de manera continua, la entrega de estos documentos originales, en todo caso, a la municipalidad, quienes le han dado cuenta que no contaban con estos documentos. Todos los documentos que han sido presentados el día de la fecha se encuentran certificados con la misma, en todo caso, razón, certificados notarialmente, lo que da cuenta inclusive, porque es el señor Santamaría quien lo está presentando, que es él quien todavía mantendría en su poder documentos que además serían necesarios para el esclarecimiento de la verdad. Por tanto, esto sí tiene que ser evaluado y tomado en cuenta como que persiste aún no solamente el peligro de fuga que se determinó inicialmente en la prisión preventiva, sino también el peligro de obstaculización, conforme lo recalca el Ministerio Público. Sexto, advirtiendo que estos elementos de convicción cuestionan básicamente un elemento de convicción que sirvió para dictar la prisión preventiva, cuál es la declaración de la señora Elizabeth Quizocala Chura, y teniendo en cuenta los otros que han sido analizados por el Ministerio Público y que son parte ya de un requerimiento acusatorio, no desvirtúan aquellas causas por las que se determinó dictar la prisión preventiva, por lo que este despacho, y en atención a los argumentos antes señalados, no cumpliéndose el presupuesto por lo demás previsto en el artículo 283 de nuestro Código Procesal Penal, resuelve primero declarar infundado el pedido de cesación de prisión preventiva formulado por el señor Zacarías Santamaría Paye en su condición de procesado en el expediente 84-2012 seguido en su contra y de otros como presuntos autores y o cómplices
respecto del delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios o servidores públicos en la modalidad de peculado y en la forma de peculado doloso agravado en agravio del Estado peruano, por las razones señaladas en los considerandos precedentes. Segundo, se dispone la comunicación de esta resolución a la Superior Sala, así como al Instituto Nacional Penitenciario para los efectos correspondientes. Tercero, se dispone que el procesado continúe cumpliendo esta medida de prisión preventiva dictada en noviembre del año 2012 y ejecutada básicamente el 30 de junio del año noviembre del 2013 y ejecutada con fecha 30 de junio del año 2014 en el establecimiento penitenciario La Capilla de Juliaca, dando en todo caso por dictada la resolución, escuchando las precisiones primero del Ministerio Público y luego de la Defensa Técnica del procesado. Conforme, doctora. ¿Defensa técnica? Señora magistrada, disposición pone recurso de apelación. Correcto. Por interpuesto el recurso de apelación refiriéndose a la defensa técnica del procesado, la sustente en la forma y plazo previsto por ley, bajo procedimiento de rechazarse liminarmente la misma. Damos por concluida la presente audiencia, siendo exactamente a las 4 de la tarde con 20 minutos. Gracias.